Gabriel Boric ha derrotado en las primarias a Daniel Jadue y será el próximo candidato a las elecciones presidenciales de Chile por parte del Frente Amplio, de la izquierda chilena. En su programa económico, Gabriel Boric promete disparar el tamaño del Estado cobrándoles más impuestos únicamente a los más ricos. Pero como vamos a ver a continuación, las cuentas no cuadran. Ni se subirán los impuestos únicamente a los más ricos, ni el gasto público aumentará tanto como está prometiendo populistamente Boric. Empezamos. Daniel Jadue, el líder del Partido Comunista de Chile, no será finalmente el candidato presidencial del Frente Amplio, de la izquierda chilena, en las próximas elecciones presidenciales. Fue derrotado ayer en primarias por el ex líder estudiantil Gabriel Boric. Y aunque debería tratarse de una noticia que reconforte parcialmente a aquellos ciudadanos chilenos que defiendan la libertad en todos sus ámbitos, incluido el ámbito económico, las propuestas de Gabriel Boric siguen siendo propuestas peligrosas y populistas. De entrada, Gabriel Boric tiene muy claro cuál sería el objetivo de su presidencia: acabar con el liberalismo, renombrado, claro, como neoliberalismo, e instaurar un megaestado dentro de Chile. Yo creo que los cambios que estamos proponiendo en Chile son cambios estructurales. Es un giro de timón para superar el neoliberalismo y construir un Estado garante de derechos sociales universales. Pero claro, el gasto público no es gratis. El gasto público se paga con impuestos. De tal manera que si quieres incrementar mucho el gasto público, tendrás que incrementar mucho los impuestos. Y en este sentido, al menos hay que reconocerle a Gabriel Boric que él no niega esta realidad, que él no niega que para subir el gasto tienes que aumentar impuestos. De hecho, él dice estar comprometido con el equilibrio presupuestario a largo plazo de Chile. Ahí es importante decir de que las propuestas que nosotros estamos haciendo están pensadas con responsabilidad fiscal. Así que pueden revisar más tarde en nuestro programa todo gasto permanente tiene que financiarse con ingresos permanentes. Y en este sentido, Gabriel Boric quiere incrementar los ingresos públicos en 8,5 puntos del PIB. Teniendo en cuenta que los ingresos públicos sobre el PIB en Chile en el año 2019 eran del 23,6%, estamos hablando de un incremento de la recaudación de más del 35%. Es decir, estamos hablando de una voracidad fiscal descontrolada. Una voracidad fiscal que en principio debería arrasar con todos los chilenos, pero que, como suele suceder con el populismo económico, de acuerdo con Gabriel Boric, lo pagarán únicamente los que más tienen. Los más ricos, las grandes empresas, los grandes patrimonios. El resto de la población, la inmensa mayoría de la población, no verán asaltados sus bolsillos y en cambio sí los verán rellenados gracias a las generosísimas transferencias que promete a través del Estado. Nosotros estamos proponiendo un cambio en la estructura tributaria de aquí a 8 años que va a recaudar del orden de 8,5 puntos del PIB, mediante un aumento en el royalty, los recursos naturales que hoy día estamos perdiendo en Chile porque se lo llevan empresas extranjeras, es brutal la farra que nos estamos dando. Terminar con las exenciones, mejorar y terminar con parte importante de las evasiones que se realizan. Para eso hay que modernizar el servicio de impuestos internos, impuestos verdes y mejorar la estructura tributaria del impuesto global complementario para que sea más progresivo. He de decir que la mayoría de estimaciones de recaudación que se contienen en el programa de Gabriel Boric me parecen cuando menos fantasiosas. De entrada promete recaudar 3,5 puntos del PIB luchando contra la evasión fiscal. La evasión fiscal es ese comodín del público al que recurren todos los políticos que quieren prometer a los ciudadanos que recaudarán más, que obtendrán mayores recursos para el Estado, pero sin al mismo tiempo especificar quiénes pagarán esos mayores recursos del Estado, porque al fin y al cabo luchar contra la evasión simplemente significa que los impuestos actuales se cobren más eficientemente, es decir, que ni siquiera hace falta subir los impuestos actuales para recaudar más, y si todo el mundo cree que está pagando ya los impuestos que le van a tocar pagar, nadie se siente interpelado con que le van a subir los impuestos por esa vía. Ahora, es verosímil que un Estado recaude 3,5 puntos del PIB más con respecto a la actualidad, simplemente volviéndose más eficiente en la lucha contra el fraude fiscal. Bueno, recordemos que Chile está recaudando a día de hoy el 23,5% del PIB por todos los impuestos que se cobran y que se recaudan. Es decir, que básicamente se está diciendo que, siendo más eficientes, luchando contra el fraude fiscal, se recaudará un 15% más de lo que se está recaudando ahora mismo, con la misma estructura impositiva, simplemente siendo más eficientes en la recaudación.
Escasamente verosímil, o si no, que nos apunten a otras evidencias internacionales en las que en un periodo muy corto de 3, 4, 5, 6, 7 años se ha conseguido incrementar los recursos del Estado en 3,5 puntos del PIB, únicamente luchando contra el fraude fiscal y sin subir adicionalmente los impuestos en esta rúbrica. Pero las deficiencias del programa recaudatorio de Boric no terminan aquí. Por ejemplo, el candidato del Frente Amplio también propone revisar los tramos del impuesto a la renta para recaudar entre 1% y 1,5% del PIB. Y dice, se modificarán las tasas del impuesto a la renta para los tramos más altos. Con esto se busca que este segmento de la población realice un esfuerzo adicional para contribuir a los desafíos de corto y largo plazo de nuestro país. En particular, de hecho, el candidato del Frente Amplio propone subir el tramo más alto del impuesto sobre la renta desde el 35 al 40%. Escuchemos cómo lo explica el coordinador de su programa económico, Diego Pardo. El impuesto a las personas, sí. A las rentas más altas, sí, ¿tienen alguna determinación de cuánto sería la tasa mayor que actualmente está en 35%? Bueno, lo lógico es llevarla al 40%. Si va a ser necesario ir más allá del 40%, que era lo que era antes, digamos. ¿Y solo rentas más altas o también rentas más bajas para también ir elevando la recaudación y todos paguemos más? No, en principio la idea es afectar solamente el último tramo. Vamos a ver. Actualmente Chile está recaudando por el impuesto sobre la renta a las personas físicas el 1,5% del PIB. Eso es lo que recauda el Estado chileno con todos los impuestos sobre la renta que pagan todos los chilenos. Y me estáis diciendo que subiendo meramente el tipo más alto del IRPF, del impuesto sobre la renta, desde el 35 al 40%, vais a duplicar la recaudación. ¿Vais a pasar del 1,5% del PIB al 3% del PIB? Es que eso no se lo cree nadie. Y última incoherencia del programa de recaudación fiscal de Gabriel Boric. Impuesto al patrimonio. Súper ricos. Recaudación estimada en el 2% del PIB. Y nos dicen, la evidencia sobre impuestos patrimoniales en países de la OCDE muestra que este tipo de impuesto constituye un mecanismo válido para corregir las debilidades existentes de los impuestos a la renta y mejorar la progresividad de la estructura tributaria, además de alcanzar niveles de recaudación muy significativos, en torno al 2% del PIB en promedio para los países de la OCDE. Es que esto directamente es mentira. ¿Cómo que el impuesto sobre el patrimonio a los superricos proporciona una recaudación media en la OCDE del 2% del PIB? Es falso de toda falsedad. De hecho, si acudimos a un trabajo académico al que nos remite el propio programa de Gabriel Boric, veremos que esto no es así. En este documento se incluye una tabla resumen sobre la experiencia internacional del impuesto sobre el patrimonio y tenemos distintos países en los que se aplica este impuesto sobre el patrimonio. El primero de ellos, por ejemplo, España. En España, de acuerdo con esta tabla, el impuesto sobre el patrimonio no lo pagan las clases medias. ¿Y cuál es la consecuencia de que no lo paguen las clases medias? Pues que la recaudación del impuesto sobre el patrimonio en España es del 0,18% del PIB. Recordemos, Gabriel Boric promete recaudar el 2% del PIB, 10 veces más de lo que se recauda en España, eximiendo de pagar el impuesto sobre el patrimonio a las clases medias. Es verdad que en la región más rica de España, Madrid, están exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio no solo los patrimonios medios, sino también los patrimonios altos, porque directamente este impuesto está bonificado al 100%. Pero aun cuando no lo estuviera, la recaudación total que proporcionaría el impuesto sobre el patrimonio en España rondaría el 0,25, como mucho 0,3% del PIB, es decir, 7 veces menos de lo que nos está vendiendo Gabriel Boric. Pero es que hay otros países donde tampoco pagan el impuesto sobre el patrimonio las clases medias. Por ejemplo, Bélgica. En Bélgica, según esta tabla, también hay un impuesto sobre el patrimonio que no afecta, según esta tabla, a las clases medias. ¿Y cuánto recauda? El 0,21% del PIB. De nuevo, 10 veces menos de lo que propone recaudar Gabriel Boric. Y por último, Colombia, que según esta tabla no afecta a las clases medias, aunque sería bastante discutible porque el único mínimo exento son $140.000 del valor de la primera vivienda, de la vivienda habitual. Todo lo demás está gravado, todo el resto del patrimonio está gravado. Bueno, en este caso, aun cuando supuestamente no afecta a las clases medias, la recaudación del impuesto sobre el patrimonio en Colombia es del 1% del PIB, la mitad
de lo que propone recaudar, de lo que promete recaudar Gabriel Boric. Pero es que si nos vamos a otros países donde existe impuesto sobre el patrimonio que paga prácticamente todo el mundo, también las clases medias, veremos que la recaudación no es apreciablemente más alta. Por ejemplo, en Noruega existe impuesto sobre el patrimonio, según esta tabla sí afecta a las clases medias, ¿y cuánto recauda? El 0,45% del PIB, 5 veces menos de lo que propone Gabriel Boric. En Suiza existe impuesto sobre el patrimonio que afecta, según esta tabla, a las clases medias, ¿y cuánto recauda? El 1,09% del PIB. Es decir, que pagándolo prácticamente todos los suizos, se recauda el 1% del PIB. La mitad de lo que promete recaudar Gabriel Boric. Y por último, Uruguay, impuesto sobre el patrimonio, que también afecta a prácticamente todo el mundo, según esta tabla, las clases medias. ¿Y cuánto recauda? El 1% del PIB. Vamos, que es radicalmente falso que en la OCDE, grabando exclusivamente el patrimonio de los superricos, se recaude el 2% del PIB. Eso no es así. Incluso los impuestos sobre el patrimonio que existen en la OCDE sobre superricos, sobre ricos y sobre clases medias, ninguno de ellos proporciona una recaudación aproximada al 2% del PIB. Esto es puro humo. Es puro humo para ocultar que la brutal subida de impuestos que prepara Gabriel Boric, y seguro que la prepara, porque si quiere incrementar tanto el tamaño del Estado como dice que va a incrementarlo, necesariamente va a tener que subir mucho los impuestos, es puro humo para ocultar que la brutal subida de impuestos que prepara Gabriel Boric la van a pagar la inmensa mayoría de los chilenos. Y si no, escuchemos cómo se le escapa ese reconocimiento al coordinador de su programa económico, Diego Pardo. No, en principio la idea es afectar solamente el último tramo. Eventualmente esto, pero digamos, las reformas tributarias, y en eso también hay que ser bien sincero, las reformas tributarias tienen una economía política bien compleja. Uno entra con una idea inicialmente y esas ideas se van moviendo durante tanto la negociación parlamentaria como durante la implementación de las distintas reformas. Entonces también hay que ser, en determinadas oportunidades va a haber que ser pragmático. Por eso nuestra idea inicial es únicamente afectar los tramos más altos, eventualmente va a haber que tener que ajustarlo en el camino. Nuestra idea inicial es afectar solo a los superricos, a los más ricos, a los tramos más altos, pero hay que ser pragmáticos y al final vais a acabar pagando absolutamente todos. Aunque bueno, uno podría decir, si pagando 8,5 puntos de PIB más en impuestos, que repito, es una auténtica barbaridad, conseguimos que el Estado gaste tanto más como está prometiendo gastar Gabriel Boric, pues a lo mejor me compensa. El problema es que ni siquiera salen las cuentas. Recordemos que Gabriel Boric quiere recaudar 8,5 puntos más de PIB en impuestos. Recordemos que ha prometido mantener la estabilidad presupuestaria, es decir, que todo aumento del gasto se financiará con aumentos de recaudación. Si la recaudación crece en 8,5 puntos de PIB, el gasto solo debería crecer en 8,5 puntos de PIB. Pero una vez nos ponemos a escuchar el listado de promesas de gasto de Gabriel Boric, las cuentas no salen. En primer lugar, 2 puntos de PIB en ayudas para las pymes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir 2 puntos del PIB para fortalecer el acceso a capital. Muchas veces las pymes no tienen acceso a capital, lo saben los bancos, te ven la evaluación de riesgo y te dicen, no, usted es muy riesgoso. Vamos a fortalecerlo mediante un Banco Nacional de Desarrollo que entregue recursos directos a las pymes. Segundo, 3 puntos adicionales del PIB para gasto sanitario. Muchos temas vinculados a la salud, en donde hoy día hay una salud para ricos y una salud para pobres. Lo que nosotros vamos a hacer, y afortunadamente se ha ido generando consenso, en algo que planteamos de hecho el 2017, es avanzar en un sistema único de salud. Esto es, no más salud para ricos y salud para pobres, sino que todos contribuyamos a que exista una salud igualitaria sin importar cuánto dinero tienes en el bolsillo. Y para eso tenemos contemplado un aumento en el gasto del Producto Interno Bruto del orden de los 3 puntos. Tercero, otros 2 puntos de PIB para crear un sistema nacional de dependencia. ¿Quién cuida a quienes cuidan? Nosotros proponemos crear un sistema nacional de cuidado, que sabemos que es contraintuitivo, porque el Estado es más bien hoy día abandonador. Pero imagínense un Chile crece contigo, pero a lo largo de toda la vida y en particular para casos como el que plantea Yerti. Eso implica también un gasto. Acá estamos hablando de gasto, después hablaremos más específicamente de recaudación. Lo que nosotros creemos es que cuesta del orden de 2 puntos del PIB. En cuarto lugar, gastar el 1% del PIB en políticas culturales.
Dado que hoy Chile está gastando el 0,2%, esto supone un incremento de 0,8 puntos de PIB. Lo que nosotros proponemos para la cultura es la creación de una política que se implementó en el Brasil de Lula da Silva, que se llama puntos culturales. ¿Qué significa eso? Entregar financiamiento basal para financiar procesos creativos y no solamente el producto final, en todas las dimensiones del arte. Eso, por cierto, también tiene un costo. Nosotros queremos aumentar el presupuesto que se gasta en cultura al 1% del PIB. Esa es la meta que nos hemos puesto para fines de nuestro gobierno. O sea, es y además, confiar desde el inicio con alguien que se quiera hacer música o cultura en vez de apoyar al final. Exactamente. Y apoyar todo el proceso creativo. Bueno, hasta aquí ya llevamos 7,8 puntos del PIB. 2 puntos de PIB para pymes, 3 puntos de PIB para políticas sanitarias, 5, 2 puntos de PIB para políticas de dependencia, 7 puntos, y 0,8 puntos para políticas culturales, 7,8 puntos del PIB. Se pretende recaudar entre 8 y 8,5 puntos, con lo cual hasta aquí parecería que las cuentas salen. El problema es que el desparrame de gastos de Gabriel Boric no termina aquí. De entrada, y como un gasto relativamente menor, en el programa económico de Gabriel Boric podemos leer: es necesario aumentar el presupuesto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en forma escalonada hasta llegar al menos al 1% del PIB. Dado que Chile destina hoy el 0,4% del PIB a esta rúbrica, estamos hablando de un incremento adicional de 6 décimas de PIB. Es decir, que ya nos vamos a un aumento de gasto del 8,4% del PIB. Pero la historia no termina aquí. Hay otras dos partidas muy grandes, muy importantes, en las que Gabriel Boric también ha asumido compromisos de desembolsos gigantescos. Por un lado, pensiones y por otro, educación. En materia de pensiones podemos leer en su programa: una pensión básica universal de 250.000 pesos mensuales para todas las personas de 65 años y más en Chile cuesta hoy aproximadamente 3,5% del PIB. Una parte de este gasto ya está siendo usado por el sistema de pensiones solidarias, 1,24% del PIB. Por lo tanto, el gasto público adicional por este componente sería de aproximadamente 2,26% del PIB hoy. Adicionalmente, se destinará un gasto público del 1% del PIB al nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Es decir, que solo en pensiones, aparte de nacionalizar de facto las administradoras de pensiones, solo en pensiones Gabriel Boric ya quiere gastar 3,25 puntos de PIB adicionales a lo que se está gastando hoy. Y en materia de educación, Boric se ha comprometido, por un lado, a cancelar la deuda educativa de los estudiantes. El coste estimado de esto será, de una sola vez, no recurrente cada año, del 4% del PIB, y además establecer la educación superior gratuita. No ha estimado cuál será el coste de esta medida, no al menos que yo lo haya encontrado, pero como mínimo estaremos hablando en torno al 1% del PIB. Si además quiere reforzar el gasto en educación elemental, nos iríamos a entre el 1 y el 2% del PIB. 2 puntos del PIB para pymes, 3 puntos de PIB para sanidad, 2 puntos del PIB para dependencia, 0,8 puntos del PIB para cultura, 0,6 puntos del PIB para ciencia, 3,26 puntos del PIB para pensiones, entre 1 y 2 puntos del PIB para educación. En total nos estamos yendo a un incremento del gasto entre 12,5 y 13,5 puntos del PIB, los cuales los espera cubrir con una recaudación inflada absolutamente, se mire como se mire, de 8,5 puntos del PIB. Las cuentas, desde luego, no salen. Con lo que al final, lo que los chilenos tendrán en caso de que Gabriel Boric sea el próximo presidente es muchos más impuestos sobre todos los ciudadanos y mucho más gasto, pero ni mucho menos tanto gasto como el que Gabriel Boric ha prometido. Se trata de enseñar una zanahoria exagerada, ocultando al mismo tiempo el palo, para seducir a los votantes y conseguir incrementar de manera estructural el tamaño del Estado a costa de parasitar al resto de la sociedad. Mucho más Estado y mucha menos sociedad civil. Es decir, mucha menos libertad y mucha menos prosperidad.